estén teniendo buena relación los gobiernos de México y Estados Unidos, continúan las deportaciones. Platicaba con algunos amigos defensores de derechos humanos, sobre todo en Sonora, y me decían que estas deportaciones tienen un fuerte impacto en plena pandemia, por lo que no hacen las autoridades de Estados Unidos, por lo que no, lo que también están dejando de hacer las autoridades acá en México. ¿Qué es lo que sabe usted de esta situación? Los migrantes siguen siendo pues un sector de la sociedad vulnerable, a pesar de lo que se diga, ¿no? Más allá de lo que se diga. Vicente, este tema se junta también con lo que estábamos platicando antes de relaciones exteriores, porque realmente es una secretaría que tiene bajo su mando, digamos, en este momento histórico, muchas áreas. Y Relaciones Exteriores, aunque no sea la directamente encargada, porque se supone que es el Instituto Nacional de Migración quien ve estos temas de la transmigración por nuestro país y todo el tema que tiene que ver, por ejemplo, con el traslado de las personas o incluso la detención que se está llevando a cabo de muchísima gente desde hace tiempo, y ahorita les voy a decir que viene, pero desde hace mucho tiempo lo que estamos viendo es que sí es la Secretaría de Relaciones Exteriores quienes están avanzando, y yo entiendo, hay una parte de pragmatismo, tampoco nos vamos a chupar el dedo en el sentido de decir, es que no se puede negociar nada con Estados Unidos. No, con Estados Unidos se tiene que negociar, no hay de otra, no solo es nuestra frontera, es el país más rico del planeta, pero ahí hay un punto en el cual hay una cuestión que se llama Título 42, Vicente, a partir de la cual Estados Unidos deporta personas, las manda a nuestro país, y México las deporta, ahora sí que como se dice en caliente, pero desafortunadamente ni siquiera respetando los protocolos que tienen que ver con cosas que México ha peleado por años, Vicente. Por ejemplo, no dejar a la gente a su suerte en territorio sin ley, digamos, las mandan a la parte de Guatemala, de México-Guatemala, y las dejan en la frontera, a horas inapropiadas, familias con niños, gente que es sumamente vulnerable, y eso ha hecho, y hay testimonios de eso, de población que ha vivido esa experiencia de una manera muy dramática. Entonces, yo aquí creo que, e insisto, yo creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, han hecho un papel espléndido, muchas cosas muy destacables. Yo creo que nos ha honrado en muchas cosas que ha llevado a cabo como área, como liderazgo que se le reconoce, pero sí hay puntos oscuros, puntos flojos que hay que señalar, y que yo creo que este tema de la política de inmigración en nuestro país se tiene que revisar. No se puede seguir con el discurso de que este es un país que está siguiendo las normas humanitarias cuando no lo está haciendo. Entonces, se tiene que acoplar incluso en un escenario adverso, incluso en una situación de hostilidad que viene aún más, Vicente, y tenemos que entenderlo y abrirnos a un nuevo discurso todos, Vicente, porque hubo una tragedia tremenda en Haití hace unos cuantos días, y eso va a tener consecuencias que tenemos que entender que geografía es destino, y nosotros somos el territorio antes de entrar a Estados Unidos. Y también a su vez somos un territorio que puede ser destino de quien está huyendo de situaciones que van más allá de su propia voluntad, y quién lo hubiera deseado cuando uno vive una experiencia de esas. Entonces, en ese escenario, sí creo que la poca transparencia que ha habido de la política de inmigración en nuestro país se confunde a veces con todas las buenas diligencias que se están haciendo, por ejemplo, en el campo de las vacunas, de todos los avances que ha habido en términos de política exterior hacia América Latina, de posicionar de nuevo a México en el mundo con un discurso, pues, de un liderazgo que da orgullo. Pero el otro punto es cuando hay una opacidad, y esto es muy delicado, Vicente. Y por eso digo, también le toca, ni modo, ahora le tocó, pero el balón a Relaciones Exteriores, en el sentido de que lo mismo de la opacidad en el nombramiento de funcionarios que deben representar un proyecto y que deben también sentir el orgullo de representarlo, porque al final de cuentas, pues se supone que eso es parte de tu trabajo también, promover ese proyecto del cual tú estás, digamos, eres parte en el sentido, bueno, de compartir lo mínimo, ¿no? Si no, pues como para qué, porque ni siquiera, voy a retomar el caso de esta persona que fue nombrada agregada cultural, ni siquiera es miembro del servicio exterior, que podrías decir, bueno, tiene una carrera, tiene una trayectoria y por tanto ya le toca, ¿no? Vamos, ¿por qué no ponen a alguien del servicio exterior mexicano? Gente que se forma por años para ser diplomático.
Bueno, entonces, dicho eso, entramos a esto otro que también es un escenario que sí tiene mucha, digamos, dirección de parte de Relaciones Exteriores. Sí me gustaría decirlo, Vicente, que es necesarísimo que haya mucho más transparencia y que entendamos que México es un país como el mundo entero, donde el tema del refugio no puede ser solo un recuerdo de que no, que si los españoles y que los latinoamericanos huyeron hace 40 años de sus países, sí, pero y hoy por hoy, ¿cómo lo afrontamos y cómo discutimos ese tema? Y por favor, no insistan en estos discursos de que, no, pues llévenselos a su casa, no me da esa risa, Vicente, porque es como que rebajamos el debate, ¿me entienden? Otra vez volvemos a ponernos en un lugar donde al final tenemos que entender que hay una situación internacional que nos rebasa como en lo personal, y pues para eso tenemos un Estado, para eso tenemos un gobierno, y para eso tenemos toda una serie de decisiones de gente que tiene la capacidad y los recursos, Vicente. Entonces sí es muy lamentable, y sí ténganlo por favor en el foco, porque de esta no nos escapamos, y les digo la otra, eso es mucho más lejano, pero la crisis en Afganistán implica recibir en el mundo entero población que no tenía planeado irse de su país apenas hace 10 días. Y por tanto, uno de cientos de países, obviamente, puede ser México. Y frente a eso tendríamos que estar, digamos, con la claridad de que vivimos en un planeta donde hay situaciones como este tipo de crisis. Muy bien, pues doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre, nosotros agradecidos por el análisis, por los comentarios que hace en este espacio libre como el viento. La vamos a estar esperando el próximo martes, y también vamos a estar esperando que la gente que nos ve y nos escucha en Sin Censura se suscriba, la siga en sus redes sociales, en @LetiChelius, en Twitter, y por lo pronto le mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre agradecidísima contigo y con el auditorio, Vicente. Abrazo muy grande por ahí. Cuídese, gracias. Y bueno,